rompo todo esto. ¡Ey! Tiene cámara. Nada. Agradecer a los equipos académicos, organización por hacer este torneo, a todos los participantes, a todos los sueños, a todas las personas que estuvieron pendientes. Ha sido un torneo bastante bonito. Yo quería irme temprano porque tengo cosas que hacer. Pero bueno, si hay que chambear, ¿qué le vamos a hacer? Ajá. Un placer estar en el equipo en el que estoy. Estoy pendiente con los boys. Y empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, vamos a darte qué factores hay que considerar para que esta predicción sea plausible. Primero, creo que la elección de los cardenales que van a la votación es a dedo, y no lo creo porque literalmente está institucionalizado de esta manera. Es decir, hay altas probabilidades que el libre nombramiento y remoción del Papa Francisco en su gestión haya colocado a papas de tendencia liberal o de tendencia de centro que aceptan las ideas liberales a la hora de designar a los cardenales. Creo que este es un punto bastante importante porque designa ya con la mentalidad en la cual estos papas se designan o van a esta votación. Segundo, creo que este papa ha sido uno de los papas que más políticos ha sido y que ha ido a visita de muchos países. ¿Qué significa esto? Creo que existe un acercamiento importante con los papas que no habían tenido los papas antes y por esto se ve como positivo. Porque el que un papa vaya a tu país es relevante en términos de dinero, es relevante en términos de feligreses, es relevante en términos de la fe. Particularmente los países en los que ha ido este papa son los países en vía de desarrollo que tienen muchísimo más feligreses. Creo que lo que genera esto es el acercamiento de los posibles papas centrales a la hora de votar por un papa liberal, porque justamente ven como posible este acceso a la iglesia y no lo ven como que ellos están en la República Democrática del Congo y el papa está por allá en Italia. Tercero, los factores internos. Creo que ¿cuál es la pregunta principal con los cuales los papas van a esta votación es cuál es el mejor sitio para la iglesia? Y hay razones para pensar que van a votar efectivamente por los liberales. Primero, por la abdicación del último papa conservador. Esto genera un backlash significativo para la iglesia porque nunca había existido en la historia la abdicación de un papa y creo que ya esto es un cargo con el que tiene que lidiar la facción conservadora. Segundo, porque los mensajes de amor, unión, son mucho más cercanos a las narrativas liberales que te dicen que ames a todos, mientras que los conservadores plantean vamos a amar a todas las personas, pero con algunas excepciones. Creo que esto es lo que genera de la perspectiva de los papas que van a votar, es que existe cierto rechazo por los valores intrínsecos que tiene la iglesia. Si yo me siento indeciso y soy un papa central que no sé por quién votar, creo que voy a votar por aquellos papas que representen de mejor manera a la iglesia, a sus intereses. Pero, último, por el miedo a la fragmentación que existe. Creo que sí, justamente desde oposición me quiere plantear todos los cambios que ha hecho el Papa Francisco en su gestión y toda la visión que ha impregnado hasta ahora la Iglesia. Hay un backlash en caso que ganen los conservadores de revertir todos los cambios que ya están instaurados. Creo que como cardenales nos da miedo tener una guerra interna, porque mostrar una guerra interna refleja debilidad. Creo que no queremos reflejar debilidad desde el punto de vista institucional porque entiendo que la institución es importante para todos nosotros. En este sentido, si yo soy un papa de centro a la hora que yo llego a votar, probablemente designa por aquellos que van a generar menor conflicto interno dentro de la iglesia. Antes de empezar con efectivamente mis líneas de argumentación, voy. ¿Todos los papas están necesariamente a favor del matrimonio igualitario? No. Ok. Creo que eso es muy poco comparativo, no entiendo por dónde se va a intuir su caso, pero bueno. En fin, si igual no todos los papas están a favor del matrimonio igualitario y lo que quieren plantear es que el papa liberal tomó esta decisión, justamente se desbloquea lo que yo te explico, que como hay papas que están en desacuerdo, sería en todo caso revertir la decisión. Si hay que revertir la decisión, se fomenta la fragmentación. Si se fomenta la fragmentación, veo una institución débil, como los papas que van a votar creo que no quieren una fragmentación de la iglesia o una institución débil. Tres líneas importantes por las cuales predecimos que va a ganar este papa. La primera ya viene intuida desde mi discurso, que es la capacidad de elección que tienen los cardenales. Creo que es probable que voten por aquel papa o por la facción de aquel papa que les dio la oportunidad de formar parte de una aristocracia de la iglesia. Es este sentido de responsabilidad por aquella persona que me colocó allí. Pero creo, no solo eso, sino que si llegan los conservadores, y el punto de Camila es que hay personas que están completamente en desacuerdo con lo que existió anteriormente o con la gestión del Papa Francisco, probablemente yo intuya como Papa central que van a haber cambios importantes. Si van a haber cambios importantes, lo que
que me cohíbe a mí como cardenal es de que me vuelvan a elegir como cardenal en el futuro, porque los cardenales lo designa el Papa. Si designan un Papa conservador que va con esta perspectiva de revertir los cambios o de hacer cambios que no hizo el Papa Francisco, probablemente yo como Papa de centro no me vea incentivado a votar por él, porque corro un riesgo significativo de que el puesto que yo ocupo en la iglesia me designan a otra parte o designan a los conservadores y no a los liberales que ya están, que designó el Papa, a los puestos en los que tiene ahorita. Creo que en este sentido también hay que responder a una duda importante dentro de este debate, porque si me quieren plantear desde oposiciones que ninguna de las dos facciones va a ceder, creo que es cierto, y esto, si ninguna de las dos facciones va a ceder, es más probable que se cumpla el Papa liberal porque existen más papas liberales. Pero ¿qué pasa con aquellos papas de centro que también son importantes para la votación? ¿Qué pasa si tenemos dudas y a quién elegimos? Creo que ya se percibe la gestión anterior del Papa Francisco como buena en términos generales, porque ha permitido que la iglesia llegue efectivamente muchísimo más filigrese de lo que llegaba antes. Creo que si los intereses de la iglesia efectivamente es perdurar a lo largo del tiempo y tener una buena relación con los filigreses, el Papa Francisco es el que logró que este vínculo se diera de la mejor manera. Creo que en este sentido, los cardenales liberales, a la hora de cuando todos hablan de cuál es su mejor visión para la iglesia, creo que tienen una mayor capacidad de negociación, porque si la mayoría de los cardenales son liberales o que al menos tienen alguna compañía o que entienden que la gestión del Papa Francisco que los puso allí es buena, es que yo llego con una votación con una percepción o una concepción de que el Papa efectivamente tuvo una buena gestión. Creo que en este sentido también existe algo bastante importante, y es que a diferencia de en oposiciones, donde tenemos un Papa más conservador, y más conservador implica que tengo que poner más mano dura en la iglesia de la que existe, probablemente yo como Papa de centro me vea limitado, a pesar de ser de centro, a las ideas conservadoras. Creo que en este sentido los papas liberales tienen mucha mayor capacidad de agencia en el propio, a donde sea que lo designen, porque no únicamente me tengo que mantener en la línea que no contraríe los valores principales liberales, pero ya, un poco antes de seguir, no hay ninguno. Va, entonces creo que no tengo que contrariar directamente los valores liberales, pero la diferencia es que si eligen al conservador me tengo que apegar muy fuertemente a los ideales conservadores que a lo mejor como papa de centro yo no profeso. Creo que esto también es lo que hace que si yo tengo dudas de quién elegir, elijo a aquel papa que permita que mi visión, ya sea de derecha, de centro, de izquierda, sea la que yo pueda ejercer a la hora de que me elijan. Ajá. Por último, si oposiciones también quiere traer el punto de cómo hay ciertas narrativas conservadoras en la actualidad que podría incentivar a votar por los papas conservadores por el auge de lo que es el conservadurismo en Europa y en Estados Unidos. Creo que tienen que contemplar la lentitud de los cambios que se generan en la iglesia. Creo que incluso si estas narrativas conservadoras son importantes ahorita, creo que probablemente tienen 5 o 10 años y ya el papa tuvo como 17 años de gestión. Creo que los cambios institucionales que son esencialmente lentos en la iglesia hace que esas narrativas conservadoras no incidan tanto en los papas a la hora de votar, porque no entienden que la cosmovisión del mundo como una institución tenga que apegarse a las modas actuales, por lo peligroso que es apegarse a las modas actuales y lo necesario que es que una institución mantenga una línea de narrativas a lo largo del tiempo sostenible, porque esto es lo que permite que acceda a toda la imponencia que entendemos que es la iglesia en la actualidad. Y nada, gracias. Ok, Olis. Voy a hacer un par de dedicatorias rápidas. La primera va a ser directamente a gente con la que tengo como relaciones académicas muy fuertes. La primerita, César, mi maestro, y a alguien que en este momento no me está entrenando, pero que también considero que es mi maestro de debate, que es Nelson Pernilla. Shout out a ustedes dos, les dedico este discurso. Segundo, a la persona que en este momento estoy entrenando, Samu, te quiero mucho. Y tercero, voy a hacerle una dedicatoria muy estúpida a gente a la que genuinamente no le importa esto, pero tenemos un chiste interno muy gracioso del nombre del próximo papa en caso de que gane un conservador. Así que le digo este discurso a mis amiguitos de Discord, Alcáncer, esto es para ustedes, los quiero. Voy a empezar con mi discurso en 3, 2, 1. Panel, voy a chocar directamente de forma implícita y probablemente de forma explícita con todo el caso que acaba de traer gobierno, nada más con el encuadre que les voy a dar. Primero que nada, ser liberal en la iglesia no es ser un progresista, como creo que está muy implicado en el discurso de gobierno. Ser liberal en la iglesia no significa, creo que deberíamos permitir que los maricos se casen, es, creo que los maricos son pecadores, pero bueno, pueden existir, no es un problema. Ese es el matiz de ser liberal en la iglesia. Por ende,
creo que se aceptan cosas dentro de cánones conservadores que ya existen en el contexto de la Iglesia Católica y no son cambios tan radicales como vamos a permitir el sexo extramarital. Son cambios como, oye, a lo mejor deberíamos dejar que los divorciados comulguen porque hay una cantidad enorme de gente que es divorciada y es como absurdo prohibirle a esta gente que comulgue si pasa tanto en la materialidad. Son cosas que son un poquito más matizadas y un poquito más traídas a la tierra y razonables para una persona cualquiera y por ende lo que es el centro del lado de la Iglesia Católica está un poquito más hacia la derecha de lo que sería un centro en un matiz político. En ese sentido, creo que es poco probable que lo que está diciendo Alta del Gobierno, tal y como dice Alta del Gobierno, se dé. Segundo, creo que, además de eso, los liberales tienen un gran problema con el que lidiar. Y es que, primero, son la facción que está gobernando en este momento, por ende les cayó una soberana cantidad de palo en cuestión a cómo se critica a la gestión de los gobiernos que existen. Eso es algo con lo que materialmente tienen que lidiar y que voy a desarrollar un poquito más adelante. Segundo, además de ello, creo que hay un gran problema entre las opciones liberales. Y es que son muchas, porque hay muchísimas facciones de lo que implica ser liberal. Puede implicar 7 millones de cosas y como son tanta gente, porque el 80% del colegio cardenalicio actual lo puso Francisco, es muy probable que haya 7 millones de opiniones diferentes dentro de todos esos elementos, van a tener que unificarse de maneras místicas que no están explicadas en gobierno, por ende van a tener que lidiar con ello también. Además de ello, creo que existe un fuerte problema, y segundo punto de encuadre, que es un auge del conservadurismo dentro de la propia iglesia, porque consideran que Francisco fue extremadamente liberal al decir que a lo mejor no deberíamos estar repudiando tan fuerte a las personas LGBT, o que a lo mejor las mujeres merecen derechos. En ese sentido, creo que hay un fuerte problema con el que tienen que lidiar, y es que hay una minoría que no se siente representada y que por las narrativas que existen en el status quo fuera del mundo también de la Iglesia Católica, tienen cada vez mayores incentivos para ser extremadamente vocales respecto a sus críticas y a sus quejas. En este sentido, creo que tienen que lidiar con que va a existir una fuerte presión conservadora dentro del propio cónclave y que puede tiltar las elecciones de un lado al otro. Creo que quiero aclarar también, mi carga de la prueba no es que va a ganar un conservador, mi carga de la prueba es no va a ganar un liberal. Por ende, no me importa si el que gana es un moderado o si el que gana es sionista primero, me importa que no gane un liberal. Eso es todo lo que yo tengo que probar en el debate. En ese sentido, vamos a hablar acerca de cuál es el problema principal, que ya lo señala Luis. Hay una gran división en la Iglesia Católica hoy en día. Ese es un enorme problema con el que no se quiere profundizar en gobierno, pero que se va a profundizar de forma necesaria, precisamente porque hay una facción enorme que tiene que ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las políticas a las que queremos implementar dentro de la Iglesia Católica y la manera en la que vamos a llevar esas políticas y esa narrativa en la realidad. Tenemos que decidir cómo vamos a hacer eso y nos tenemos que poner de acuerdo en un zaperoco de 135 personas para que por lo menos 70 voten de la misma manera. Creo que esa no es la cuenta, pero soy humanidades, no importa. Entonces, creo que si ya hay una fuerte fragmentación, es una fragmentación de la que se van a aprovechar las facciones conservadoras para poder sesgar a el claustro a que voten por un papa que no sea liberal, a lo mejor no necesariamente por uno que sea sionista primero, pero sí por alguien que no sea completamente liberal. Gabo. Esa minoría conservadora, ¿cómo persuade a la gente? ¿Cómo se campaña dentro de un cónclave? ¿Qué clase de poder tiene en un periodo? Si te sientas y me dejas hablar, te puedo explicar. Tranquilo, ya voy para esa. Entonces, vamos a hablar acerca de cuáles son las narrativas conservadoras que se dan dentro de un cónclave y dentro de la Iglesia Católica. Creo que es muy importante entender que cuando tú eres una minoría política de cualquier caso, tu trabajo es básicamente el mismo que estoy haciendo yo dentro de este debate, que es criticar al gobierno y decir por qué el gobierno está haciendo las cosas mal. En ese sentido, lo que ha estado haciendo todo el claustro conservador de la Iglesia Católica, y esto ha pasado en los últimos 13 años, es literalmente el status quo, es directamente decir, Francisco es un socialista, Francisco es alguien que está rompiendo con los valores del catolicismo, Francisco es alguien que ya no cree en los valores de la familia tradicional y que está rompiendo fuertemente con lo que consideramos que es el cristianismo y lo que es la verdadera esencia de la Iglesia Católica. Ese es el mensaje que tienen los conservadores y que, como estamos en un contexto de personas que están altamente estudiadas, se conocen la Biblia de arriba para abajo y tienen normalmente doctorados en teología, son personas que están fuertemente persuadidas por ideas que están más alineadas con estos ideales tradicionalistas porque los conocen, ¿verdad? En ese sentido, creo que cuando estas críticas ya han pasado, existe una barrera bastante fuerte para que venga un liberal a decir yo voy a seguir exactamente las mismas políticas para comerse exactamente las mismas críticas que ya existen en el status quo y que llevan 13 años de refinamiento.
Segundo punto, ¿cuál es la factibilidad de que exista un mensaje unificador dentro del espacio conservador, ¿no? Creo que se comparten ideales de forma explícita cuando somos una minoría, que nos conocemos entre todos y a lo mejor entre 135 somos 20, 25, 30, que nos sentamos toditos, nos ponemos de acuerdo porque somos conservadores y tenemos claras cuál es la postura política que queremos tomar y en conjunto le decimos a los demás en convito, chamo, ¿cómo vas a permitir tú decir que los gays no son pecadores cuando pone en tal parte de la Biblia que efectivamente lo son? ¿Cómo vas a decir tú que efectivamente las mujeres se merecen derechos si pone en la Biblia que la mujer tiene que ser sumisa al hombre? Hay mecanismos teológicos y narrativas conservadoras que ya existen en el status quo de las que se basan estos individuos de manera unificada a través de ideales compartidos para mandar mensajes que son significativamente más persuasivos para las masas más moderadas y para los liberales que están más dudosos acerca de si esto es o no es así. En esta medida, creo que los conservadores tienen una fuerza narrativa significativamente más fuerte para hacer que las fuerzas liberales que están en un abanico de alternativas tengan una carga significativamente mayor para convencer a gente de que hagan las cosas como yo quiero. En ese sentido, es significativamente más difícil que se llegue a este elemento. Además de ello, creo que en medida de que existe una necesidad de crear una iglesia que esté más unida y que tenga menores divisiones, tengo un criterio de urgencia, ¿verdad? De tengo que decidir ya quién va a ser el nuevo papa. Tengo que decidir en este segundo exacto para poder enviar las narrativas correctas y poder seguir mandando este mensaje unificado y además un mensaje unificado que creo que la mayoría de católicos van a querer, o eso van a decir los conservadores, y en medida de eso tienen más incentivos para presionar a que se creen consensos y que no gane un liberal, sino que gane un moderado en lugar de que gane un conservador. Con esto se gana el debate plenamente. Muchas gracias, Aiden, por tu intervención. Llamamos entonces a Samuel para continuar con el caso de... Hi. Tu caballo. Bueno, quiero notarte que estoy nerviosa, no voy a mentir. Los quiero mucho a todos. Se logró, familia. ¡Eh! A ver, tenía que ser entre nosotros porque imagínate. Nada, saludar rapidito. Obviamente, Adri, te quiero muchísimo, gracias por acompañarme aquí. Gracias a Aiden, porque sí, estas semanas han sido rudas, necesitamos practicar más, pero a mí se va a poder, de verdad, he aprendido muchísimo contigo. Y a todos, cada uno que han sido parte de mi proceso, de verdad, todos los quiero mucho. Nos vemos en la calle. Ojito. Nada, déjame comenzar entonces. Comienzo en 3, 2, 1. En respuesta rápida al por qué estaba haciendo Camila, siento que es sumamente poco comparativo explicar cómo realmente no es que las papas van a ahora cambiar y aceptar el matrimonio igualitario. Siento que es poco probable esto, siento que es más plausible entender que van a querer prolongar los ideales que llevaba Francisco desde todo el tiempo en el que estuvo, porque esto ya está instaurado en la iglesia. Fíjate ciertas cuestiones que te traigo en mi caso. Entonces entendemos realmente cómo Francisco terminaba siendo liberal. Fíjate cómo es la designación de cardenales, se lo explica Luis. Él los escoge porque el Papa es el único que tiene la agencia para poder decir quién es realmente el que va a ser cardenal. Y fíjate cómo él decide si hace o no algo que está extremadamente fuera de los ideales que él lleva y es lo que está instaurando en la iglesia y lo hizo por tantos años. Él decidía destituirlo de ese cargo, pues iba en contra de lo que él está intentando impugnar dentro de la sociedad. ¿Por qué hacía esto? Creo que hay un motivo detrás respecto a quitarle ese poder a estas personas. Siento que era porque él entendía la importancia que tenía la iglesia respecto al impacto dentro de la sociedad. Siento que el Francisco entendía muy bien cómo impactaba la iglesia dentro de la materialidad a nivel político, a nivel social, a nivel narrativo en general. Entonces mira cómo él buscaba realmente proteger estos ideales en un largo placismo. Mira, entonces realmente porque terminarían siguiendo votando por esto. Fíjate cómo realmente funciona el cónclave, que no siento que lo explique oposiciones. Fíjate que realmente no existe una campaña. Tú no vas a generar una campaña política para decir voten por este cónclave porque va mejor con mis ideales. Fíjate cómo funciona ese proceso, siento que es un punto que es sumamente importante. Siento que
Francisco tuvo un impacto dentro de esto. Siento que tal vez antes de morir, fallecer, tenía una persona que era más favorita o tenía más ideales cercanos a él. Entonces es probable que él promulgara a otros, que o se sobreentendiera que él era una persona que realmente estaba cerca de los ideales de Francisco. Fíjate cómo esto genera narrativas dentro de los propios cónclaves que apoyan la idea de mantener un papa liberal dentro de esto. Y fíjate entonces también por un criterio histórico, ¿no? Fíjate cómo es muy probable que vaya a suceder como sucedió anteriormente. Entonces, si ya se ha escogido y se ha pasado por los papas conservadores, ahora estamos en la era de los liberales, tal vez por ese criterio puedan seguir la línea y mantenerse en el largo placismo. Fíjate cómo existe un criterio de irreversibilidad dentro de ambos lados, pero se ve peor de oposiciones desde el punto de vista que cuando tú escoges el propio papa, ya va a quedar para siempre por el tiempo que dure. Entonces es muy dañino escoger a alguien que realmente no sea la persona que va a mantener esos ideales. ¿Qué sucede? Cuando tú colocas a un papa que no termina siendo liberal o con los ideales cercanos a como los tenía Francisco, siento que la iglesia se vería peor porque estás entonces desestimando en su totalidad lo que Francisco pensaba. Y eso es sumamente dañino para la iglesia porque Francisco realmente era alguien que todos conciben como moralmente bueno, que hacía cosas buenas por todas las personas. Entonces termina siendo dañino en un largo placismo porque si colocas a alguien que no tiene o tenía discrepancias, cuando empieza a cambiar y hacer los cambios estructurales, que eso es sumamente dañino, tiene que lidiar posiciones con eso. Que cuando tú coloques a un papa que no va directamente con los ideales de Francisco o en la línea, va a querer realizar cambios estructurales y mentales a nivel narrativo dentro de la iglesia. Es decir, va a tomar tiempo, va a empezar tal vez a instituir muchos cardenales que ya estaban allí, entonces va a generar muchas problemáticas dentro de la iglesia para poder entonces instaurar ahora sus nuevas narrativas conservatistas. Fíjate cómo esto termina siendo sumamente dañino porque genera un impacto dentro de la iglesia en el largoplacismo. Entonces, siento que es sumamente importante entender entonces cómo estos cambios estructurales va a buscar claramente entonces eliminar todo lo que Francisco hizo y desestimar sus creencias. ¿Algún point? Fíjate entonces también cómo has visto el conservatismo en el largo placismo, ¿no? Siento que el conservatismo ha sido sumamente dañino, más que ser liberal, desde un punto de vista que antes pasaban cosas sumamente dañinas para el status quo, como puede ser cómo se estaban viendo los divorcios y cómo realmente se veía el abuso. Siento que eso tuvo un impacto sumamente fuerte dentro del conservatismo. Actualmente el liberalismo tiene ciertos impactos mucho más positivos en la materialidad, entonces en este sentido es mucho más plausible entender cómo por un criterio de bienestar para la sociedad en general, que es algo que ya te explico cómo la iglesia busca constantemente, es poco probable que el conservatismo se mantenga en la materialidad en un largo placismo dentro de este cosa. Todo tu caso depende de que no sea conservador. Porque el cara es que no sea liberal, puede ser moderado, puede ser otra persona, pero no necesariamente tiene que ser conservador. Igualmente no está yendo directamente con la línea de ideales del Papa Francisco. Te explico cómo es sumamente dañino que no vea o tenga los mismos pensamientos que el Papa Francisco. Empieza a hacer 1, 2, 3 cambios que no hacía y no efectuaba en la materialidad Francisco, y eso va a ser sumamente dañino, porque estás dándole a entender a toda la sociedad directamente que lo que hizo Francisco estaba mal, y estás una falta de respeto en general a todo lo que él hizo y toda la moralidad tan buena que él representaba, es decir, que entonces ahora estás impugnando dentro de la sociedad que realmente era dañino. Es poco probable que la iglesia quiera verse así y reflejada hacia a la sociedad. Te explico cómo realmente no va a existir en la materialidad realmente ese proceso, pues va a ser muy dañino para la iglesia, y creo que, como te explico, la iglesia termina teniendo muchos incentivos para mantenerse porque tiene mucha agencia dentro de la sociedad a nivel narrativo, a nivel político, etc. Entonces creo que no se termina siendo un incentivo, y los cónclaves entienden que la iglesia pierda esa agencia que tiene o ese poder narrativo y mediático dentro de la materialidad. Entonces fíjate cómo no realmente no terminaría efectuándose por la tendencia de los cónclaves. Básicamente por eso se sobreentiende entonces cómo por un largo placismo los cónclaves terminan entendiendo la importancia de la iglesia para las sociedades
y por ese criterio prefieren entonces entender y votar por alguien que sea liberal. Cuando ya yo entiendo quién era la persona y el cónclave que tal vez prefería a Francisco y esas narrativas, además de que él hizo muchísimas misiones alrededor del mundo, ¿no? Es lo que te decía Luis, el generar esas narrativas, expandirlas y fomentarlas fuera, cuando es una persona que realmente fomentaba la bondad y las cosas buenas, la moralidad buena. Entonces siento que es sumamente intuitivo entender cómo los conclaves no van a ir en contra de eso en lo absoluto, van a buscar que esto se siga promulgando en la materialidad en un largo placismo, y por ese criterio, vamos. No sigan mi mal ejemplo, muchachos. Panel, el cónclave no está unificado y no es un monolito uniforme. Está compuesto de facciones, facciones que no son solamente liberales y conservadores. También hay moderados y hay incluso una cuarta facción. Estos cónclaves están definidos a través de que sí, como bien se los acaba de decir Aiden, son personas que están muy bien formadas, es decir, que toman criterios muy racionales, y todas las decisiones que están buscando de tomar a partir de que buscan generar o tener al mejor papa posible, también es en base a cómo se ha formado justamente sus ideales, y estos no son fácilmente modificables, o decir, ay, es que el papa hizo cosas chéveres antes, vamos a votar todos en conjunto porque sigue haciendo cosas chéveres, porque todos los papas que van a ser escogidos van a seguir teniendo la narrativa de que esto es lo correcto, esto va a ser lo bueno, por lo que no es un criterio para generar votación, si es que fue lo que intentó decirnos Samuel, porque lastimosamente su discurso era más porque esto es bueno para la iglesia o porque deberían seguir con la línea del papa. Esto no es un criterio para generar esa votación, recuerden que esta es una moción de predecir. Al final, si esto fuera un criterio importante, fíjate cómo es tan importante para este mismo cónclave, uno, tener al mejor papa posible que represente los intereses de la iglesia y de la religión católica, entendiendo que justamente represente los valores que se tienen que llevar a la sociedad para conseguir la salvación o lo que sea, desde ese punto de vista. Pero también tienen el punto de vista que no es solamente una cuestión política de colocar una persona allí que sea la que se relacione con el resto de los países del mundo a generar un relacionamiento de cual o tal tipo. Lo principal que se tiene que resolver en el cónclave es cómo de manera urgente tenemos que colocar a alguien que firme las vainas, porque si no la iglesia está estancada. Fíjate que el cónclave entonces va a buscar todas las maneras posibles de generar una solución. No puedes generar una solución si lastimosamente no tienes la mayoría. Les vamos a probar porque justamente es poco probable que se ganen los liberales si no van a tener una mayoría consolidada que pueda votar esto. Y tiene que ver mucho con el encuadre que nos venían diciendo justamente desde el primer discurso. Que si el Papa ha hecho lobby en varios países y entonces hay una nueva corriente liberal o una nueva corriente de pensamientos progresistas que generan como una buena narrativa de que la iglesia es súper chévere y que ahorita funciona, fíjate que eso no es funcional para la escogencia de un papa liberal, porque tú lo que terminas consiguiendo es que haya cada vez más adeptos o cada vez más personas dentro de la propia iglesia, dentro del propio cónclave, que vean esto como una opción viable. Incluso la propia popularidad narrativa que tiene el papa para la sociedad aumenta la probabilidad de que haya personas dentro del propio cónclave que quieran ser parte o quieran ser papas que representen esta visión que tiene la iglesia. ¿Cuál es el inconveniente? Tienes más opciones de liberales por los cuales votar y menos opciones de conservadores por los cuales votar.
¿Por qué esto es interesante o por qué esto disminuye la probabilidad de que sea electo un papa? Porque necesitas 2/3 para poder hacerlo. Si tú tienes una mayoría de liberales que no representan al final los 2/3, o si lo representara, están subdivididos en otra cantidad de liberales que terminan siendo más opciones para que los mismos puedan llegar a ser papas, tienes la probabilidad de que no votes a ningún liberal al final porque tiene muchos liberales. Justamente le cuadra que nos están diciendo de cómo es que el papa ha hecho un gran lobby, ha hecho una gran cantidad de cosas para que haya mucha gente interesada en esta misma línea, también genera gente interesada en ser papa o gente votable para ser papa y que siga esta corriente si es que fuera así con mayoría. ¿Qué pasa si entonces los conservadores, que es lo que la cara que nos quieren poner, fuera una minoría incapaz de votar por alguien? Hacen ruido. Justamente los conservadores son los que más están interesados en que el papa no mantenga esta narrativa, que se mantenga moderado con el tema de las personas LGBT, que no deje comulgar a las personas que viven en concubinato, que no permite que haya divorcios. Justamente estas son la gente que más vocalmente y hace más ruido para evitar que el papa hiciera lo que estaba haciendo. Era una piedra en el zapato, no los puedes excluir de la iglesia, por cierto, como los quiso decir Samuel. Esas personas siguen siendo parte del conclave y siguen votando, y aunque sean minoría, ay pobrecitos, nunca vamos a tener un nuevo papa conservador que refuerce los valores de la familia tradicional. Chévere. Pero esta gente sí puede convencer a los moderados o puede convencer a otros liberales que necesitan un papa que les firme. Fíjate que entonces tengo la probabilidad de que este grupo de personas conservadoras generen un lobby muy fuerte para convencer a otro tipo de personas, o directamente una narrativa muy fuerte que disminuye significativamente la probabilidad de que el papa electo sea liberal. Entonces, uno en el que estemos de acuerdo porque necesito tu voto, o uno en el que por lo menos los liberales queden divididos y terminen por no votar por ningún otro tipo de papa liberal. ¿Cómo se ve esto? Primero panel acaba de probar que es urgente tomar una decisión y no puedes tomar una decisión si al final los votos están divididos y no puedes terminar escogiendo a alguien porque tienes una gran cantidad de opciones de acuerdo a lo que nos acaban de decir la Cámara Alta, la Cámara de Gobierno. Pero por otro lado, si tengo un criterio de urgencia, es mucho más probable que ciertamente se vean convencidos las otras facciones de no escoger una facción que esté claramente dividida y buscar una que esté más consolidada. ¿Dónde está esa consolidación? Mi segundo argumento, panel, es la absorción de voluntades. Justamente el elemento de la urgencia lo que termina creando es mayor capacidad de que mi mensaje sea más claro a la hora de comunicarlo porque tengo menos cantidad de gente dividida. Es decir, es más fácil convencer. Es decir, tengo un aumento significativo de la probabilidad de que el lobby que yo haga sea más efectivo para aumentar el desdén por los papas liberales. Ni siquiera tengo que probar que tengo que ganar como conservador. Solamente así lo que yo logro es generar una nueva facción más grande que entonces sí pueda cambiar quién puede ser probablemente el papa. Gabo. Confirma si entendí. El tema de la urgencia es el poder de persuasión de los grises porque necesitan firmar que hay un papa para que le firmen los papeles. Por eso los grises van a votar por el que ustedes quieran. El tema con la urgencia es que el cónclave necesita hacer que la iglesia funcione. Si la iglesia funciona y está estancada porque los propios liberales, que son mayoría, no se ponen de acuerdo, lo que yo aumento es la probabilidad de que mi lobby tenga más efecto en ese grupo de personas, porque ese grupo de personas va a también necesitar un papa, y hago, uno, que los grises o voten por mí o voten por cualquier otro que sea moderado entre ellos mismos, o hago que los liberales no voten entre ellos mismos. El punto es que dividir vencerás, panel. Justamente lo que yo consigo es resolver la urgencia que tenemos, atender a las facciones que existen dentro de este tipo de grupos gracias a que hay un voto dividido que te lo he logrado caracterizar. Si este debate es de la probabilidad de que sea votado un papa liberal, hemos demostrado cómo es muy poco probable que se logre, pero segundo, si tenemos que demostrar cómo es que el contrafactual va sobre cómo se modelaría este comportamiento de estos grupos, justamente te acabo de modelar cómo es que termina de funcionar los grupos conservadores que son altamente vocales y altamente resistentes, que han creado continuamente una narrativa y que no necesariamente va a hacer que la iglesia logre estar mejor o que dañe tan significativamente, cuando justamente este tipo de personas lo que tienen es una barrera con la estructura actual de la iglesia. Lo que nosotros tenemos es una demostración de por qué ganamos este debate. Muchas gracias.
¿me pueden ver aquí? Sí, se está grabando todo. Qué pena. No. Bueno. Está bien. No, es que no decido si es bueno o es malo. Entonces, Mira, puedes decidir después. después, bueno. Y se corta tu parte. Sí, si ganamos es bueno, entonces la dejo y si no la borro. Si no, la borro. Bueno, primero es mi primera final y nada, es lindo que sea en la casa, es lindo que sea con ustedes, que sea con la familia, porque bueno, somos familia. Y sigo aprendiendo, entonces, sea como sea que salga esto, igual lo importante es que lo voy a hacer y que estoy aquí. Entonces, nada. Y si sale algo mal, después me lo dicen para no hacerlo la próxima y así. Entonces, bueno, los quiero mucho. Y bueno, nada, estoy feliz. No estaba preparada para hacer un discurso, entonces no tengo muchas cosas y se las debo, pero bueno, es lo que hay. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, oposiciones, nos concede que la métrica del debate es donde la Iglesia está mejor. Esto se va a ver de acuerdo a la decisión que tome principalmente las partes grises del evento, es decir, aquellos cardenales que no tienen una decisión clara. ¿Cómo vamos a hacer que estos cardenales tengan esta decisión más clara? Respecto a lo que ya te introduce los primeros dos discursos. Respecto a un criterio de certeza, porque ya el Papa anterior, Francisco, era justamente liberal. Yo entiendo cómo esto funcionó anteriormente, cómo es que realmente ya hay como ciertas bases respecto a la formación de la Iglesia o de cómo se está llevando a cabo, porque la Iglesia funciona con ciertas como medidas o cierto orden respecto a las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer, y se pasan como ciertos comunicados de, mira, esta es como la medida que vamos a estar teniendo o esta es la narrativa que vamos a estar teniendo. Estas cosas, como ya estaban instauradas y como sí de cierta manera han funcionado, entonces da una certeza de querer continuar con esto. Segundo, por la familiaridad, porque como ya saben cómo ha funcionado anteriormente, entonces la gente se siente más cómoda haciendo de nuevo lo que ya ha hecho anteriormente. Es distinto a de pronto hacer algo totalmente distinto que sucedería con un conservador. ¿Por qué? Porque esto es probable y porque no hay personas que, no hay cardenales que ya hayan hecho algo conservador antes. Es probable que todos sean o que la mayoría sea personas que no han sido profundamente conservadoras porque seguramente estas personas estaban antes de la elección de Papa Francisco y como obviamente los cardenales son gente súper vieja, seguramente esa gente ya se murió, entonces no están ahí. Vemos cómo la principal como pregunta es cómo se va a generar, o sea, cómo los cardenales van a decidir en pro de que la división de la Iglesia sea menor. O sea, ¿cómo es que es probable que los cardenales voten por alguien que genere menos división en la Iglesia? Esto se da porque los cardenales que son, bueno, más conservadores, bueno, ya expliqué cómo ya se potearon, y queda en realidad el relevo de Francisco. Francisco, como ya te venía explicando los primeros discursos, él eligió cierta persona para que lo relevara. Los cardenales se eligen a partir del Papa. El Papa es el que dice, mira, puedes o no puedes ser cardenal. Esto hace que justamente las personas que quedaron, los 135 cardenales que quedaron, fueron seguramente personas que Francisco permitió que siguieran allí en su lugar, que Francisco capaz los eligió. Entonces, entendemos cómo en realidad son personas que seguramente estaban alineadas con el pensamiento de él. Entonces, esto hace justamente que la probabilidad de que sean personas cercanas a esta ideología sea mayor. También vemos cómo en realidad el hecho de ser liberal genera mucha más adaptabilidad respecto a las medidas. Esto es importante porque vivimos justamente en un mundo que cambia mucho, ¿verdad? Y porque, primero eso, y segundo, porque la Iglesia es algo que se riega a nivel mundial. O sea, hay demasiada extensión de la Iglesia y esto genera justamente que por la vasta extensión haya muchas formas de pensar, o sea, haya muchas personas que son distintas. Porque esto es importante, porque justamente es más probable que elijan a alguien que seguramente sea más abierto, ¿cierto? Que pueda adaptarse más a las formas en que yo pienso. Es decir, si
es irreversible el hecho de elegir un papa, porque después de que ya está electo, no se le puede contrariar o no se le puede decir como que, mira, no estoy de acuerdo contigo, porque eso sería herejía y dejarías de estar de acuerdo a toda la doctrina social de la iglesia. O sea, no puedes cambiar de opinión luego de ser electo el papa. Entonces, es probable que yo elija un papa, que yo como cardenal elija a alguien que sea más abierto a escucharme luego, ¿cierto? Porque justamente va a generar que sea más probable que la iglesia no se divida, porque va a haber mayor canal de comunicación, porque va a haber mayor canal de entendimiento. Entonces, esto genera justamente que por la calidad de la irreversibilidad de la medida, entonces yo me vaya por algo que sea mucho más certero, por algo que sea mucho más cómodo, porque los seres humanos pensamos así. ¿Por qué es malo cambiar la medida que tuvo Francisco? Primero, por la reestructuración de las formas, que es como muy fastidioso el hecho de que, mira, teníamos esta forma, ahora hay que cambiar todo porque ya no vamos a trabajar con medidas que fomenten una narrativa liberal, sino que fomenten una narrativa de pronto conservadora. Entonces, el tema de los papeleos, el tema de llevarlo a la otra parte del mundo, es todo un tema que en realidad, cónchale, son cardenales que tienen como 78 años, o sea, esa gente probablemente no va a querer tener tanto trabajo en ese sentido. Y bueno, segundo, porque también desestima la iglesia. Esto es importante porque la iglesia, como forma de llegar a las personas, que en realidad lo que necesita la iglesia es justamente que más personas quieran adaptarse a ella, porque justamente el fin es que más personas se conviertan para que más personas vayan al cielo, ¿verdad? O porque la iglesia también necesita como este capital de aceptación humana para seguir existiendo como institución. Entonces, si se desestima a la iglesia a partir de que la iglesia está cambiando constantemente, a partir de que la iglesia no tiene, de que la iglesia se ve muy líquida porque su política de cómo convivir con las personas en la materialidad, de cómo se ve esta narrativa, cambia tan drásticamente de una concepción liberal a una concepción conservadora y así sucesivamente, entonces se va a ver como la gente, como que mira, o sea, la iglesia para nada es sólida, está como muy rara, entonces nada, no creo en la iglesia, no me convierto, y esto justamente hace que los cardenales estén como en contra de una decisión que no vaya a favorecer el hecho de más adeptos a la iglesia y de la desestimación de la propia iglesia. ¿Qué escribí aquí? ¿Por qué no sería una elección de una persona de centro? Porque en realidad es más indeciso saber si una persona luego se va a decantar más por una posición liberal o una posición conservadora. Esto hace justamente que yo prefiera saber una postura en seco, que yo prefiera decidir, mira, ¿es liberal o es conservador? Y ya. Es como más probable que yo elija a alguien de quien yo tengo seguridad de su postura. Y bueno, eso me da más seguridad en la elección respecto a ese punto. También el hecho de que si el cónclave está faccionado, como te dice oposiciones, significa que, bueno, hay grises, ¿verdad? Hay personas que como que no han terminado de decidir también, que son nuestro objetivo, que son las personas a las que va dirigida esta medida. Pero segundo, nos dice que los liberales son muchos, o sea, esta como premisa de ellos es rara porque nos dicen que los liberales son muchos y que por eso no van a elegirse. A ver, los cónclaves se dan como en varias medidas, o sea, como varias votaciones. Si todos se votan a sí mismos en la primera, entonces se van a dar cuenta luego y en la segunda vuelta seguramente se van a ir centralizando poco a poco en el proceso. Es decir, seguramente si en la primera no se logra una mayoría, luego sí se va a ir logrando progresivamente. Una tigresa. Nada, qué bonita final. Es curioso porque hace un rato estaba pensando
que si esto llegaba a pasar y yo llegaba a estar aquí, tenía cosas que hacer de organización y estaba en un tema de, bueno, a lo mejor no, ¿sabes? Me concentro en la organización y tal, etcétera. Pero creo que el hecho que en esta final, y esa fue una de las razones por las que el formato es como es, haya personas que son las bases del equipo, haya personas que han contribuido a la construcción académica del equipo, haya personas que son el pasado, presente y el futuro del equipo, es una tremenda final en términos de lo que celebra el interno constantemente todos los años. Me parece maravilloso que cada equipo esté conformado de la manera que está conformado. Me parece increíble ver que nuestro equipo se puede dar el privilegio de tener espacios como estos, donde las generaciones pueden compartir constantemente y tener espacios así particularmente. Como organización al final seguro digo unas palabras generales, entonces no me voy a detener mucho en eso, pero más allá de eso, nada, darles las gracias por estar aquí, por quedarse. Especiales agradecimientos a Catherine, Eliday, Nelson, César. Ha sido muy bonito para mí compartir este interno particularmente con ustedes. Gracias. Y a John, por supuesto, porque no habíamos debatido juntos en todo el torneo y estábamos un poco preocupados, entonces es muy cool poder debatir juntos otra vez. Dale, perfecto. Entonces, ahora sí, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Luis trae 3 puntos importantes dentro de la construcción del caso de gobiernos. 1, cómo cualitativamente van a ser más. 2, qué es lo mejor para la iglesia. Y 3, la generación de fragmentación. Voy a chocar directamente en esos puntos porque son los que a meta debate derivan el resto de puntos de los otros oradores de gobierno. Mira, primero, creo que hay un punto esencial que construye Aiden y que es precedente lógico y que ya desde el encuadre choca fuertemente y tumba gran parte de la plausibilidad. Porque nótese, este es un debate de plausibilidad y gran parte del caso de gobiernos no ha estado vinculado necesariamente con la plausibilidad, sino en impactos como qué es mejor para la iglesia. Eso no es comparativo, no cumple como la moción funciona necesariamente, ya por eso van perdiendo. Pero vamos a empezar a construir. 1, creo que hay una representación existente que tiene fuertes críticas. Panel. Nótese, las figuras de poder con las que están activamente criticadas son aquellas que están expuestas de mejor manera, ¿verdad? Los presidentes, los representantes de la iglesia, las personas que están en lo más alto, son aquellas que son fuertemente criticadas y que son fuertemente observados, y que hace que los criterios de aprobación y de legitimidad respecto a lo que ellos representan sean todavía más criticados precisamente por varios mecanismos importantes. Creo que el hecho que el Papa sea la figura central y que haya tenido tanta fama genera precisamente que haya mecanismos particulares de respuesta a esa gran fama y esa representación que él tiene en la materialidad. Vamos a empezar a mecanizarlo en función de las ideas que traía Aiden al caso. 1, que creo que hay una fuerte visibilidad de Francisco o de las figuras liberales como Francisco particularmente, como explica Jess de manera razonable. Esto genera el clásico mecanismo de contrapeso. Mira que mientras algo tenga más visibilidad y más fuerza en el status quo, coño, razonablemente va a exigir un contrapeso todavía más fuerte y de auge en respuesta a eso en la materialidad. La visibilidad ha sido importante porque genera un contrapeso fuerte. Por eso no pueden decir que, claro, es que todo el mundo es liberal. Creo que si todo el mundo fuera liberal o una mayoría liberal importante necesariamente o que fuera lo único que tiene incidencia, entonces simplemente no hubiera auge conservador o no existieran los conservadurismos o Donald Trump no hubiera ganado las elecciones, quizá probablemente, ¿verdad? Eso ya es suficiente respecto a la visibilidad de Francisco. Pero segundo, creo que hay un backlash particular respecto a a quien opone, a quien está en el poder. Creo que quien opone que está en el poder, particularmente como explicaba Aiden, es precisamente el ente que tiene mayor capacidad de crítica, porque está viendo cómo activamente se actúa. Mira cómo los conservadores pueden ver activamente cómo Francisco dice y hace, y en función de eso tienen más mecanismos, más herramientas para poder criticar, para poder generar una deslegitimización, para poder generar una desaprobación importante, para poder generar o inventar incluso cuestiones particulares para poder bajar la importancia en particular del liberalismo y para poder criticarlo y simplemente bajar su popularidad intrínseca. Para tercero, porque creo que hay características intrínsecas del conservadurismo respecto a la toma de decisiones que hacen que particularmente cómo toma las decisiones sea mucho más agresivo, mucho más fuerte, mucho más particular. Y esto responde al point que hace Gabriel. Sí, en efecto, el conservadurismo ha tenido características particulares de manera histórica que hacen que las tomas de decisiones políticas internas tengan un lobby que es mucho más agresivo, que tengan la capacidad de, por ejemplo, salir en la televisión y tomar decisiones como mucho más agresivas. Eso hace razonablemente que tengan mayor incidencia política respecto a discurso, pero también respecto a acciones particulares, ¿verdad? En función de eso creo que hay impactos particulares que disminuyen todo el caso respecto a plausibilidad en gobiernos. 1, porque creo que la respuesta del auge del conservadurismo dentro de la propia iglesia, que ya está comprobada, que efectivamente se va a dar, hace que haya un mayor contrapeso al hecho de que vaya a haber liberalismo o que vaya a ganar necesariamente la facción liberadora.
Seamos razonables. Si la facción liberadora fuera a ganar, entonces todos los que se están postulando serían liberadores. Creo que todavía hay opciones conservadoras importantes en el status quo y por eso es que esto sucede. Segundo, creo que hay opciones más fuertes respecto a poder político y respecto a incidencia en función de eso, pero ya voy a explicarlo. Y tercero, que se genere incluso una propia impopularidad de los propios liberales respecto a la figura que tenían y que ha sido más fuertemente instrumentalizada en función de los conservadores para generar críticas importantes. Voy con el segundo punto y es respecto a cómo es que los conservadores tienen esta capacidad de incidencia sistemática, factual y progresiva respecto a toma de decisiones más agresivas y más efectivas y así poder desplazar el liberalismo como tal y esta construcción. Creo que es razonable entender la capacidad de agencia que tiene esta sesión. Primero, por el asentamiento histórico sistemático que han tenido, ¿verdad? Porque primero fue el conservadurismo, primero fue la matanza de personas, primero fue el rechazo a las diversidades y demás y demás y más. Cuando me dicen aquí que la familiaridad se da porque el último papa fue así, bueno, y los otros papas, los otros 50 papas que ha habido no son también un mecanismo de familiaridad importante. Creo que razonablemente este asentamiento histórico y sistemático hace que sea muchísimo más probable que la familiaridad esté particularmente del lado del conservadurismo y que hace que haya más herramientas a nivel narrativo y de asentamiento respecto al toma de decisiones en particular. Segundo, porque creo que la capacidad entonces de incidencia política es precisamente la que está enfocada en los beneficios liberales. Mira cómo hoy en la actualidad hay una constante crítica al liberalismo, y no solo dentro de la iglesia, creo que también incluso fuera respecto al auge de los movimientos contra woke y cuestiones por el estilo, que incide fuertemente en la psicología incluso de las propias personas y de las propias personas que están dentro del cónclave, ¿verdad? Porque ahora ven cómo particularmente hay una afección y pueden ser todavía más conservadores y pueden ser más agresivos en su discurso y pueden tomar decisiones más agresivas o más terribles en líneas generales. Pero tercero, porque nuevamente el conservadurismo y lo que representan estos dentro del cónclave es valorado activamente. Mira cómo antes, habían 20 años en lo que esto fue criticado, pero hoy que seas conservador no es necesariamente malo, ¿verdad? Creo que en ese sentido esa valoración activa de lo que representa esta parte del cónclave respecto a conservadurismo es positiva, porque siente como sus propias decisiones son legitimadas, porque siente que lo que hagan en función de esto tiene mayor legitimidad. En mayor legitimidad hace que puedan tener mayor agencia respecto a toma de decisiones para hacer normal al liberalismo en particular. Pondremos particularmente esto. Mira. Creo que a su lado, la probabilidad de que los conservadores tengan mayor fuerza es peor en ese sentido. Porque no importa que sean cuantitativamente más, importa la cantidad de fuerza narrativa y política y de agencia que tienen para hacer cambiar particularmente el status quo, generando que la plausibilidad de una decisión como votar por el liberal sea poco probable en términos de certeza en función de estas dos construcciones. Pero si esto no fuera suficiente, vamos con el tercer punto. Mira, creo que hay una división importante entre los propios liberales y es específicamente en lo que hace énfasis Germán. Si existe una mayoría y un grupo tan grande como el que explica Luis y como el que explica Samuel, entonces es probable que este grupo esté dividido entre sí. Los liberales están divididos entre sí de manera sistemática, ¿verdad? Esa mayoría tiene divisiones sistemáticas. Hay moderados, hay unos que no piensan que necesariamente hay que aprobar el matrimonio igualitario, hay unos que piensan que hay cuestiones que están bien, hay unos que piensan que hay cuestiones que están mal. La moralidad de la iglesia es tan complicada que hay una brecha amplia de lo que implica ser un papa y de lo que implica ser precisamente un representante de la iglesia y cómo se va con esto. Esto genera, dificultades de consenso en el propio liberalismo, ¿verdad? Porque hace que se dificulte particularmente cómo estas personas toman decisiones en respecto a quién va a ser el papa, porque si todos pensamos distinto dentro de esta facción liberalista y si todos pensamos distinto dentro de esta facción particular que no es la conservadora, es mucho más difícil llegar al acuerdo, mientras que los conservadores están mucho más unidos en su pensamiento, es mucho más fácil que estén centrados en esto en específico. Pero segundo, porque es mayor el grado de manipulación que existe particularmente en ese sentido en la medida que hay poco consenso en particular. ¿Qué creo que demuestra mi discurso? Uno, creo que demuestra que la plausibilidad de la medida está totalmente aquí, porque aquí no está, digamos, ningún tipo de explicación realista y comparativa respecto a cómo se va la plausibilidad de su lado. Pero segundo, porque ha respondido a los clashes más importantes de los cuales derivan el resto del caso de gobierno. Gracias. Espero que el discurso Valga la pena su presencia. Gracias por estar aquí. Como última, como dedicatoria, creo que obviamente el tema es un tema bastante sensible. Creo que la institucionalidad de la iglesia es complicada a nivel de imagen. Creo que obviamente todos podemos tener cosas buenas o malas que decir a nivel de la iglesia. Pero creo que cuando se muere un hombre que por lo menos murió en su ley, intentando que dentro de su concepción del mundo avanzara, fuera mejor,
y hacer todo lo que siempre estuvo en su alcance para vivir en su ley, hacer eso, creo que es muy honrado. Creo que en momentos donde hay presidentes transaccionales, que no tienen valores, que mienten, que todavía tengamos y podamos tener líderes de esa manera, vale la pena. Jorge Mario Bergoglio, un hombre con sus aciertos y sus dificultades, creo que ese fue un gran hombre. Voy. Ojo, y yo no tengo la legitimidad de juzgar a nadie de la iglesia porque no soy religioso, pero creo que es importante honrar al hombre. Voy a empezar en 3. Ok. 3, 2, 1. Panel, este debate lo gana quien precisamente explique cómo es que se gana una votación dentro del cónclave, ¿verdad? Creo que ningún equipo hasta ahora ha explicado si hay una mayoría de algún tipo de los bandos, pero creo que de nuestro lado hay muchas más razones para entender por qué el bando liderazgo tiene mayor capacidad de agencia y ha hecho mayores esfuerzos por sesgar la decisión de todas las personas que están ahí. Lo voy a explicar en mi discurso. Segundo punto, creo que esto es muy importante porque si estamos de acuerdo que las personas moderadas son las que deciden la elección, sesgar su decisión va a ser lo que terminen decidiendo, por lo tanto, les voy a demostrar cómo de mi lado lo vamos a hacer mejor. Primer punto que nos traen y por qué no aplica o no es relevante para el debate es el de la urgencia. Panel, tienen una concepción errada de cómo funciona la iglesia. Mientras hay un cónclave, el camarlengo tiene la capacidad y potestad de tomar decisiones durante la temporada y sede vacante. Por lo tanto, es falso que la iglesia está estancada, es falso que la iglesia necesita firmar papeles, la iglesia sigue mandando misiones, sigue funcionando y sigue operando. Por lo tanto, no hay ningún viejito con 80 años con riesgo de sufrir un infarto porque un conservador le va a decir, no, vota por mí para que pueda salir a trabajar. Es mentira. Es falso. Y se lo pueden ver, no hay ningún mecanismo que ellos expliquen de por qué en esta semana que se ha muerto el Papa, la iglesia ha dejado de trabajar. No hay ningún mecanismo que explique eso. Por lo tanto, la urgencia no aplica en este tipo de cosas. Si aplicara, creo que lo respaldan con un tema estadístico, ¿no? Pero creo que en realidad también estamos en lo que sustentado. Vean que lo que ellos explican no depende si es conservador o liberal, sino de la cantidad de opciones que haya. De su lado, conservadores o moderados también van a tener muchas opciones, por lo tanto, estadísticamente también van a votar por varios. Ellos tenían que haber demostrado porque van a conseguir una mayoría antes que nosotros. Creo que precisamente ya en los discursos de Yes explica cómo es que las vueltas van pasando y van logrando muchas más mayorías. Creo que en ese sentido, creo que por lo mínimo estamos parejos. Creo que ya la urgencia no padece ahí. Ahora, vamos a entrar en verdad los verdaderos criterios comparativos de este debate, los ricos, los que nos trajeron sustancia. La familiaridad, pan. ¿Cómo está el tema de la familiaridad y cómo precisamente lo quieren presentar ellos? Creo que hay varios mecanismos, el principal en cómo precisamente todos ellos son más conservadores de la derecha por cómo fueron creados teológicamente. Creo, panel, que precisamente que hay varios puntos con los cuales nosotros entramos. Uno, creo que tiene que ver la gestión de 13 años. Creo que tiene que el Papa tenga la capacidad de poner a dedo los cardenales que votan y que los ha removido y que ha puesto personas que están más adeptos a su interpretación de los textos sagrados. Creo que hace que la familiaridad esté sesgada. ¿Por qué? Porque mi interpretación ya no es más la misma conservadora. Por lo tanto, si Camila quiere venir así, que antes me parecía bien violar niños y esa familiaridad tiene más años y pesa más, es irresultante. Porque los últimos 13 años, panel, la mayoría de gente con poder que estaba alrededor de Francisco pensaba que lo estaba haciendo bien. Segundo punto de la familiaridad, panel, creo que tiene que ver con cómo precisamente el criterio que nosotros venimos diciendo es que estos cardenales quieren lo mejor para la iglesia. Por lo tanto, creo que precisamente tienen muchas renuencias a cosas que ellos ya han explicado, que es que los conservadores o todas las otras capacidades de agencia quieren hacer cambios radicales. Cambios que se van a llevar por el medio muchísima gente. Precisamente yo no lo tengo que demostrar porque Camila se paró aquí y dijo que lo iban a hacer muy agresivo. ¿Por qué precisamente un moderado que ha cumplido una gestión muy bien, que ha sido totalmente gobernado, que ha visto cómo precisamente Francisco ha ido a su país, cómo precisamente Francisco ha vivido bajo las reglas de la humildad, de no poseer, va a querer entonces ahora, porque precisamente viene un conservador y decirle, te voy a quitar porque ahora vengo a mallar por papito papá? No hay ningún mecanismo que explique eso. Creo que precisamente la familiaridad sea en el cual se tienden puentes, no se construyen muros. Creo que Francisco ha hecho un gran parte con eso y no me tienen que creer a mí, me tienen que creer a 3 discursos que ya explicaron y que ellos no quisieron refutar de cómo Samuel explica cómo Francisco ha viajado a países del tercer mundo donde el conservadurismo no va porque se centra en Italia, porque se centra en Roma, porque se centra en Estados Unidos. Pueden ver cómo precisamente Luis explica cómo es que se genera todas las matices de opiniones alrededor del Papa. Entonces, esto pasa también el cambio de la gobernabilidad.
Creo, panel, y aquí empiezo a diferenciar y a entender cómo es que votan los cónclaves, es que durante el cónclave yo no puedo hacer campaña. Durante el cónclave no puedo agarrar y decir, tienen que votar por tienen que votar por está prohibido, te sacan, te matan, no sé cuál es la pena, pero no se puede. ¿Cuál es el problema con esto, panel? Que los factores previos al cónclave son los que pesan más. ¿Cuáles son esos factores? La capacidad de decisión del Papa, o sea, de quién va a votar. Segundo, la capacidad de precisamente las narrativas que han visto. Creo que precisamente, panel, cuando tenemos narrativas marianas, jesuitas, donbosquianas, entre otras, que precisamente están con la misión, convivir con lo mínimo, como ayudar al pobre como más principal opción, creo que todas las narrativas que estamos explicando generan mucho más confianza en los moderados de ellos. Creo que los moderados están mucho más tranquilos a la hora de que mi misión no va a ser cambiada, a que Sanitas no va a dejar de funcionar como funciona. ¿Por qué? Porque lo que ellos presentan es una alternativa donde simplemente escapan a la carga de la prueba de yo no quiero que gane un liberal, pero no sé si gane un moderado o si gane un conservador, pero lo que proponen es que van a haber cambios radicales. Esos cambios radicales, panel, precisamente generan miedo. No se hacen cargo nunca de cómo es que van a cuidar a esos miedos. Tercer punto, panel, que tiene que ver con todo su pedo de la visibilidad del Papa, de las críticas, del contrapeso, y esta refutación es demasiado fácil, panel. Criticar y haber contrapesos no significa capacidad de agencia y elección. Panel, Venezuela tenía una Asamblea Nacional que le hacía poder al Ejecutivo, no pudo cambiar el presidente. Que yo tenga precisamente capacidad de crítica, de contrapeso, verbal, vocal durante una gestión, no genera una capacidad de agencia política, de intervención y de mediación. ¿Sabe qué sí lo hace? Tener los reales del Vaticano. ¿Y sabe quién tiene los reales del Vaticano? Francisco. Y los tuvo durante 13 años. Por lo tanto, si el tema tiene que ver cómo yo puedo hacer contrapeso y cómo tenemos que tener más agencias, hay muchísimas más agencias de este lado donde ya tuve una gestión muy bien avalada por todos mis ministros, o sea, cardenales, donde precisamente si tengo que negociar, yo me puedo acercar a los moderados y le puedo decir, ¿cuál fue tu problema? ¿Te necesito plata? Yo te doy plata. Y ya, se acabó. Por lo tanto, toda la capacidad de agencia, toda la capacidad de persuasión y toda la capacidad que tienen de poder hacer la diligencia mejor está de nuestro lado. ¿Por qué ganamos? Y aquí la ponderación de meta. Yo no dependo de la buena voluntad de Dios, dependo de lo que hizo Francisco, demostrado, hecho, probabilidad. Segundo, si hablamos de la buena voluntad de Dios, creo que hay miles de mecanismos en los discursos de estos tres preciosos seres de por qué Francisco predicó con la palabra, predicó con el puto ejemplo, y el ejemplo arrastra. Y está demostrado porque las comunidades se hicieron más grandes, porque la comunidad LGBT puede votar, porque los divorciados volvieron a las comunidades y todo el mundo vio eso. Por lo tanto, fácticamente, probablemente, la única posibilidad que hay que el próximo Papa es que sea liberal. Muchísimas gracias. La verdad, lo dije en ronda 6, yo soy el primer hater del interno, fui vulnerado sistemáticamente en mi año novato, entonces la verdad sí estoy muy feliz de estar aquí, la verdad, y más que mi bancada esta gente que valoro muchísimo y que aprecio muchísimo en toda mi época de debate. Y Camila, wow, por fin debatimos juntos. Me encanta, soy feliz. Y la verdad también estoy muy feliz porque cuando ver que alguien de UCB es un éxtasis, es algo que tú dimensionas como directiva y dices, mierda, qué increíble. Y más cuando son tus amigos, que son las personas que tú valoras, que tú quieres, y la verdad estoy muy orgulloso de que pueda estar con ustedes y patearles el culo. En base a eso, la verdad, no tengo mucho que decir, nada más que lindo debate, y esperemos que salga como quiero que salga. Así que nada, mi discurso va a comenzar en 3, 2, 1. Me ofende tener que explicar la carga de la prueba haciendo el látigo de oposición. Razonablemente, ¿qué pasa dentro del debate? Primero, nosotros explicamos porque al final no importa que el Papa sea conservador, lo que importa es que no sea liberal y te vamos a demostrar los mecanismos que trazan en eso. ¿Qué implica eso para la comparativa? Que si nosotros te demostramos, como efectivamente pasó, que no va a haber un voto liberal unido para poder ser la mayoría intrínseca en un principio, no van a poder ganar el debate. Vamos a reconstruir el criterio de urgencia. Creo que Gabriel simplemente quiso escuchar
lo que le dio la gana y invisibilizó el caso. El criterio de urgencia apela en que la figura del Papa es tan importante para la religión que es importante tenerlo cuanto antes para que podamos seguir generando ese lobby que el tanto dice que va a pasar y que tiene que mantenerse. Eso implica dos cosas. Primero, que entonces las facciones existentes, ya te explica que hermanos son importantes para la comparativa y que estos mismos se persuadan a que puedan votar por un Papa o no lo antes posible. Y hay varios mecanismos para esto. Pero antes, panel, creo que el colegio cardenalicio en sí mismo, y hay explicaciones muy claras, no es simplemente un equipo político de la universidad que ya por ser de portero una camisa va a votar por ese equipo político, sino que razonablemente son personas informadas, las cuales no se dejan cegar directamente porque son liberales, conservadores o progresistas, sino que ven lo mejor para la iglesia. ¿Qué implica para entonces el cónclave? El cónclave se utiliza para entender qué coño es lo mejor para la iglesia y qué tengo que votar yo para poder tener un papa que represente entonces los valores de esto mismo. ¿Qué implica entonces? No es que vamos a generar lobby activamente que, wow, tú tienes que votar por esta persona. No, porque todos los cardenales son los posibles electores y son los posibles votados. Pero lo que implica entonces es que si tenemos demostrado activamente que tenemos un conservadurismo unido, porque son la oposición actualmente y que han generado tanta unión en medida que han sido visto tan invisibilizados por lo que Francisco ha hecho y que entonces han sido representados, hace que nuestra narrativa desde un principio sea más clara, que la iglesia necesita cambios, que la iglesia necesita volver a los valores tradicionales porque lo hemos abandonado. Eso hace dos cosas importantes. Primero, accedemos más rápido a la percepción de los moderados y a la percepción de los grises. ¿Por qué? Porque básicamente la única forma en que nosotros podemos acceder directamente a esto es que ya estas personas y esta narrativa está calando. ¿Por qué no cala la narrativa liberal? Panel. Ya alguien te lo explicó y fue literalmente el primer mecanismo que dio. El liberalismo no es progresismo dentro de la iglesia. Como hemos tenido como iglesia, tenemos que adaptarnos al crecimiento y al cambio que ha habido en la humanidad, ha hecho que el liberalismo tenga muchos matices dentro del mismo. Que lo que termina pasando entonces es que aunque un padre liberal quiera abogar por el matrimonio igualitario, probablemente no quiera abogar por un mayor derecho a las mujeres y viceversa. Hace entonces que el liberalismo se deconstruya en diferentes facciones. Y como no tenemos un mecanismo claro para hacer campaña, porque no existe de tu lado tampoco, es razonable pensar que van a ver y van a empezar a votar por lo que ya más conocen y por esos liberalismos que están anexados a lo que más cercanos son. ¿Qué implica eso? Que en un corto plazo, mientras esa gente se tiene que poner de acuerdo para decir, coño, ¿cuál es el liberal más apto en base a la iglesia que yo quiero? Razonablemente nosotros podemos acceder muchísimo más rápido con los mecanismos conservadurismo a que las personas persuaden que tenemos que tener otra cosa. Pero ahora, una denuncia de los criterios de evaluación que tienen, porque dicen, no, va a haber un backlash interno de la iglesia, se va a fragmentar. Panel, qué poco comparativo es eso. Creo razonable que independientemente de donde sea el Papa le valora a la iglesia, valora a la institución porque es la que forma parte. Es razonable pensar que en ningún momento va a querer que la iglesia se fracture en sí mismo. ¿Qué implica eso? Que hay mecanismos en la materialidad para pensar que primero va a tener presentaciones, que primero va a poder conceder ciertas cosas, que va a poder dialogar con sus cardenales porque ya existen y no los puede destituir, porque esa es otra mentira de gobiernos. No se puede destituir los cardenales porque literalmente ya es un valor que Dios les ha dado y que simplemente al final renuncian a ellos como personas, pero nunca los destituyen. Eso no está demostrado, no crean en eso. Pero segundo, que el backlash interno que puede llegar a haber tampoco existe, porque ya las personas que están ahí valoran al Papa como en sí mismo. No importa quién fucking gane, las personas que están votando van a valorar quién es el Papa que está ahí. Si ya te demostré que el Papa que va a llegar ahí más rápido es el Papa que está narrativamente más poderoso y más solidificado, es la forma en que la iglesia va a poder acceder a ello. Dime, Gabriel. John, todo tu caso depende del conservadurismo unido, llegue y vote por él mismo. Nunca has explicado por qué tienes un solo candidato. Tu caso depende de... No dependo que tenga un solo candidato, pero mira, cualitativamente, si el conservadurismo y los moderados son menores porque ya tú lo conseguiste que las liberales son más grandes, estadísticamente, como tú le dices, son menos personas a las que yo tengo que pensar con quién coño va a votar. Segundo, como son la minoría y como son la oposición, razonablemente han tenido 13 fucking años de invisibilización que hacen que intrínsecamente estas personas sepan lo que quieren para su iglesia y sepan lo que quieren como movimiento, aunque no sea un movimiento ejemplificado. Eso hace entonces que a medida que todos tenemos un concepto y una forma y una cámara de eco a las cuales nosotros queremos una iglesia distinta, más tradicional, hace que yo pueda acceder más rápido a los moderados y más rápido a los liberales que no se están poniendo de acuerdo para acceder a esos cambios que pueden llegar a tener y que saben que no los van a votar porque uno, no pueden, pero dos, como el Papa tiene que seguir aceptando dos, tiene que ser razonablemente la persona que pueda tener ciertas concesiones. Ya eso demostrado, no tienes ningún tipo de debate en el caso. Pero noten, ¿qué es lo peor de este debate? Que en ningún momento el gobierno quiso ser comparativo, panel. Literalmente se basó en el que el padre iba a ser la persona más conservadora del mundo, que el padre casualmente del tercer mundo africano es el que va a ser el más conservador y el que va a joder la iglesia. No creo que existan mecanismos epistémicos para que te llegue a ser cierto, sino que razonablemente las personas van a seguir jugando en ambos lados y la fragmentación es una mentira. Pero ahora, ¿por qué es probable que la fragmentación como criterio de evaluación sea mentira en la materialidad? Primero, porque la iglesia, como les digo, valora su institución y valoran que puedan seguir mandando misiones, valoran que todo esto llegue a pasar. Es decir, si ya existe un respeto porque el Papa es literalmente la representación de Dios en la tierra, es razonable pensar que independientemente de la posibilidad de que pueda llegar a ser X o Y, las personas lo van a tener que seguir respetando y las personas van a tener que seguir siguiendo.
eso implica varias cosas, pero antes, una reconstrucción importante respecto a lo que pasa fuera de la iglesia con sus adeptos. Vale, yo creo que en algún momento haya una probabilidad de que la mayoría de los adeptos que existen sean ampliamente progresistas, ampliamente woke, como para ser literalmente la mayor foco de atención existente en la materialidad. ¿Qué implica eso? Que si los valores de la iglesia siguen siendo atender a los pobres, mandar misiones para que las personas se desarrollen, empezar a financiar diferentes proyectos de beneficencia, creo que se pueden seguir manteniendo la materialidad a medida que tenemos votar esto. Pero mejor, porque noten, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder votar como de forma narrativa la posibilidad de que este papa pueda llegar tan rápido a esto, lo que terminamos haciendo es que el discurso sea mucho mayor. Y esto es importante, porque en medida que los criterios de evaluación existentes evaluados en este debate se basan en que el papa haga lo mejor para que las personas voten por él, la única cosa a demostrar en este debate es que a medida que llegamos, primero, más rápido los impactos que pueden llegar a tener ellos de poder tener la beneficencia y demás. Segundo, la posibilidad de estar más unidos en medida que sí, se necesitan cambios en la materialidad para que la iglesia pueda seguir desarrollándose. Pero tercero, podemos seguir manteniendo ciertas cosas y ciertas condiciones para que no sea literalmente una fragmentación. Razonablemente hemos ganado este debate. Pero ahora, otra refutación y otra construcción básica de lo que va a terminar pasando. Creo que al final, las personas o la persona liberal existente no va a ser la principal problema, porque el criterio cualitativo existente en ningún momento invisibiliza la capacidad de cuestionarse, la capacidad de pensar qué es lo mejor de la iglesia. Eso implica entonces que si a medida que son personas preparadas para este tipo de puestos y que se han puesto no porque son liberales, sino porque creen en Dios y pueden seguir la palabra de la forma eficiente, las personas van a seguir valorando ese criterio de que Dios es lo más importante. Y en medida que hemos demostrado que este gobierno, para las personas de oposiciones que son las más ruidosas por ser la minoría, pueden acceder a que vamos a generar cambios que sí son beneficiosos para la iglesia, ya hemos ganado este debate porque el Papa ya no es liberal. Bye.